Cada año la Tierra es bombardeada por aproximadamente 16 toneladas de meteoritos que se precipitan a la atmósfera. La mayoría apenas alcanzan una decena de gramos en su masa y son tan pequeños que pasan totalmente desapercibidos. Algunos más pueden ir a causar un resplandor en el cielo nocturno que desaparece en cuestión de segundos. Pero, aunque el impacto más reciente de un asteroide capaz de provocar un cataclismo de este nivel data de hace más de 65 millones de años, la mañana del 30 de junio de 1908, una devastadora explosión conocida como el evento de Tunguska sembró en Siberia con la fuerza de 300 bombas atómicas. Hoy, en el efecto Titor, el misterio de Tunguska. El 2 de noviembre del año 2000, en los foros del Time Travel Institute, el usuario Time Travel-Piso0 empezó a revelar información sobre los posibles futuros a los que nos enfrentaremos como humanidad. Aunque muchas cosas no sucedieron, con su paso se creó una estela de duda frente a la información que conocemos. Y a esto le llamamos el efecto. ¿Cuántas son 300 bombas atómicas? ¿Cuánto es eso? O sea... Literalmente 300. Literalmente son 300, significados claros. Sí, aquí hablamos con datos clarísimos. O sea, la vaina es que qué poder devastador tiene. Yo me acuerdo cuando yo era niño y estaba en el colegio, en ese momento se hablaba de la guerra de Vietnam, ¿no? Y que iban a bombardearnos con las bombas atómicas que tenían, ¿cómo es que se llaman? ¿Cuál es esa palabra que tenían? Ojivas atómicas, era lo que decían. Ojivas nucleares. Y nucleares. Ahí al fondo, porque es que Camilo es una persona que se entrega en pasión, corazón y otras partes del cuerpo al efecto y no deja hablar. Y olvida todo, ignora a los demás. Sí, lo ignoró. Oigan, pero hace mucho que no nos presentamos. Deberíamos... quiero presentarnos, Camilo. Sí, verdad, qué pena, ya me callo. Hoy voy a explicarles varias cosas a nuestros oyentes rápidamente porque queremos entrar de una vez al tema. Entonces, hoy el que normalmente maneja, que es nuestro amigo Cristian, está tomándose unas merecidas vacaciones porque esto de viajar en el tiempo cansa. Privilegios porque ese man que toma vacaciones y no sé. Es de los que más toma vacaciones. Qué rica la vida, ¿no? Ahí tener los contactos en lo alto. Pero tenemos aquí ¿sabes? El recambio, el calientito y alguien que siempre nos preguntan mucho a veces en los comentarios, en iVoox, profesor universitario bastante, ¿sabes? De los que le pregunta a sus estudiantes qué tan conspiranoicos son. Y aquí está nuestro amigo Carlos Álvarez Argómica. ¿Cómo nos...? Digámosle el profe. Digámosle el Chicos, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, noches o cuando sea que estén escuchando. Ay, cómo me vieron ahí bajando puestos, bajando cabezas. No, mentiras, chicos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con el efecto Titor. Y claro que sí, mis estudiantes, sé más de uno que también escucha el efecto Titor. Esté o no esté el profe ahí. Está muy bien, eso me parece muy bien. Señor, si usted está escuchando esto en la clase virtual de Carlos, muy bien. Le vamos a mandar ahí esa décima que hace falta para que pase la materia. Vea, corre por mi cuenta. Ese 2.7 se convierte en un 2.8 automáticamente. Exacto. Ya estamos a nada de pasar. Ese 2.9 se vuelve 3, seamos ambiciosos. Eso. Es lo que importa, ¿no? O sea, aquí estamos... Pasar. Diga la clave secreta. Cuando esté subiendo notas, yo vi pasar el cometa y yo creo en la teoría de Tunguska. Vamos allá. Pero bueno, volviendo al tema, Camilo nos pregunta sobre las ojivas nucleares y su capacidad. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, y es que cuando se habla de las bombas atómicas se usa de referente la explosión en Hiroshima, ese nivel de devastación, porque sabemos que actualmente los gobiernos tienen bombas un poquito más grandes. Un pocotón. Se supone que nos desarmamos, ¿no? Pero sí, y que las naciones que los tienen están fuera de los tratados internacionales. Exacto. Están. Pero ya Estados Unidos se supone que lo tiene. Exacto, se supone. Muy bien. Rusia también.
Ajá. Y el resto de Europa media, como hacia Medio Oriente, es motivo para free invasión. El fenómeno de Tunguska es interesante desde el inicio, porque tiene lugar 36 años antes del lanzamiento de la bomba atómica, pero realmente la fuerza con la que ocurre el fenómeno y lo que plantean las teorías alrededor del fenómeno dejan mucho que pensar. Así que, claro, la comparación no sirve en nuestros tiempos, pero debemos, creo, ser conscientes del momento en el que se da el fenómeno, en el momento en el que se da el evento y el lugar en el que se da. Pero bueno. Ustedes se preguntarán, ¿cómo arrancó todo eso? Pues bueno, vamos a hacerlo en el modelo narrativo que tanto nos encanta aquí en El Efecto, y es que cerca de las 7 de la mañana, una enorme bola de fuego atravesó el cielo de la meseta de Siberia Central. O sea, estamos hablando donde entrenó yoga. ¿Todos vieron Caballeros del Zodiaco? Total. Ahí entrenó yoga, papá, y el maestro Cristal, ahí era. Y el buen Kraken. Ajá. No me acuerdo cómo era que se llamaba. Isaac de Kraken. Isaac de Kraken. Ajá, bueno. Como bien saben, es un área inhóspita donde los bosques de coníferas, los coníferas son de esos árboles súper antiguos que se han mantenido por millones de años, son de esos que poco y nada han cambiado genéticamente, al igual que los tiburones, pero pues en este caso versión arbolito. Y los cocodrilos. Y los cocodrilos, que también están mamadísimos. Es una alta tundra y hay pocos asentamientos humanos. ¿Listo? O sea, es un área relativamente deshabitada. ¿Qué pasó ese día del 30 de junio de 1908? Bueno, en cuestión de segundos, un calor abrasador hizo arder el cielo y una explosión ensordecedora sepultó más de 80 millones de árboles en un área de 2.100 kilómetros cuadrados de bosque. 80 millones de árboles se fueron al piso. ¿Y dónde estaban los naturalistas en ese momento? Por favor, censuren al cometa. Eso me parece un chiste muy rabón. Sí, es verdad, estuvo feo. No, pero en serio, estaba pensando en que el daño creo que no es comparado con otras cosas que ha hecho la humanidad y que de verdad es importante. O sea, ¿sabe? Como que en plan, no quiero ofender a la humanidad, obviamente. Talar árboles no es la forma de con lo que dice, de llevar nuestra sociedad, pero esta vaina hizo un daño fuerte, heavy, peor que muchos que hemos visto. Mire, Camilo, ¿sabe cuál es el problema? Que no hubo daño. Que si bien los árboles terminaron sin hojas y actualmente hay muchos se recuperaron. Árboles no tienen hojas, no fueron arrancados. Es decir, creo que todos, en el momento en el que Jorge daba la explicación y gracias al formato del efecto Titor, todos dejamos volar nuestra imaginación con este tipo de teorías que se traen a la mesa. Pero si ustedes buscan, y en los show notes vamos a estar subiendo imágenes, van a ver que el bosque lo que hizo fue perder las hojas. Pero árboles como tal, es más, cráter de impacto, no hay. Eso quiere decir que no hay nada peor que la humanidad. Lo aprendimos. Tal cual, porque nosotros sí vamos arrancando los árboles. Sí, jodiendo todo. Vaya muchachito tan creativo de Camilo. Pero esto es totalmente cierto que esto es lo más llamativo y yo creo que el eje central de la historia, y es que en Tunguska no hay cráter. Estamos hablando de 80 millones de árboles que, si bien, como bien dice Carlos, muchos a la larga solo perdieron sus hojas y lo veremos en las fotografías y demás. Otros cerca a la parte central de lo que llamaríamos del eje de impacto, que como les digo no puede ser llamado así del todo porque no hay un cráter, sí se cayeron algunos, ¿sabes? Hay ¿cómo llamarlo? Como un punto de impacto, pero carajo, ¿cómo lo digo? Si no es un punto de impacto. Cráter, sí, ¿no? Okay. Hola NASA, claro. No es un cráter porque no hay cráter. No sé cómo se llama eso. Ya sé, carajo, gracias Dios por darme esta mente. Llamémoslo el punto central de una onda expansiva. Claro, el punto cero donde se concentra la mayor cantidad de energía, deje o no deje cráter. Exactamente, pero bueno, ahora nos vamos a apoyar en los datos oficiales. De aquí para allá vamos desentrañando la historia.
Y es que según la NASA, a partir de estas ondas expansivas fueron registradas en barómetros en toda Europa que golpearon a personas que se encontraban a más de 65 kilómetros de distancia. O sea, 65 kilómetros de distancia aquí en Bogotá es casi, diría yo, la mitad de la ciudad. Más o menos, sí. Quizá 60 kilómetros. Bueno, no, hablemos del 30%. Más o menos, sí. Bogotá es una gran urbe, aparte es muy larga, no es tan ancha, es más bien larguita, pero hablemos que 60 kilómetros es como de una localidad a otra tranquilamente que tú... Más que muchas ciudades del mundo, dejémoslo ahí. Hay ciudades mucho más pequeñas, pueblos, o sea, esto es más grande que varios pueblos. Sí, definitivamente que era una zona nómada, porque de haber sido en una zona urbana hubiera acabado perfectamente con el pueblo, hubiera arrasado con miles de vidas. Y eso es otro dato curioso que empieza a surgir en el momento en el que investigamos para ustedes todo el tema del misterio de Tunguska. Y es que no es un misterio por nada, no solamente está que no tenemos cráter, no solamente está que los árboles no se cayeron o no hubo como tal un desarraigamiento de los árboles, sino que no hubo víctimas humanas, o al menos eso es lo que está en los grandes reportes de la época, porque ya vamos a ver que hay otras cosas ahí que son importantes a destacar. Exactamente, lo que dice Carlos tiene todo el sentido y aparte viene bien documentado, que me gustan esas visitas que ayudan, que ¿sabe? Que si se vara que uno le en el aportan. ¿Sabe? Cambia la llanta. No está diciendo, ay, qué feo, yo me quedo aquí esperando dentro del carro. No, si baja, saca el gato y ayuda. Esa es la gente que me gusta. Bien, vamos Colombia. Bueno, si bien esto de que personas sintieron con los barómetros o los percibieron ondas expansivas a más de 65 kilómetros de distancia es llamativo, les voy a dar uno de los puntos realmente, como diría nuestro amigo Dos, perturbadores de esto. Y es que durante las 2 siguientes noches, el cielo nocturno de Asia y algunas regiones de Europa se mantuvo iluminado. Wow. Después del evento. O sea, realmente el cielo se prendió en fuego. Ajá, precisamente es como lo que dicen muchos de los textos de ese momento. Claro, un poquito exagerado, no estamos en época de escribas, pero sí gente que escribió como, oiga, mamá, son las 8 de la noche y esto nada que se apaga, tengo miedo. Claro. Ese tipo de comentarios están. Sin embargo, debido a la dificultad para acceder a la zona, estamos hablando del 1908, no hubo expedición que se aproximara al epicentro de toda la situación, sino hasta los siguientes 13 años. Marica, yo no puedo creer que esto pase, o sea, yo lo pondría como prioridad en mi agenda, ¿saben? Si yo tuviera poder de decisión de presupuesto, es como paren todo, hay que ir a buscar qué carajos pasó allá. Claro, imagínate. Ahora bien, lo oficial dice que se acercaron 13 años después. No sabemos qué acciones hubieron de agencias gubernamentales. Ya sabemos por ahí. Y esas mismas fuentes dicen que, pues, como esto ocurre en esa parte alejada del imperio ruso en ese momento, que los zares también utilizaron el momento del fenómeno para tratar de aplacar un poco las revoluciones que se estaban suscitando ya en el país, diciendo que era una señal divina para no ser ellos desplazados por esas muestras de revolución que se estaban dando. Entonces yo también concuerdo con Camilo en que 13 años es mucho tiempo para dejarlo así. Más de uno tendría que estar interesado en ir, en decir algo, ¿no? Pero bueno, esas son las versiones que se manejan en este momento. Por ejemplo, yo les digo que si eso pasa aquí en Colombia, por más alejado no falta la chismosa o el chismoso. No eso falta sí, el capi. Eso sí, toca ir solito con maleta al hombro y sin presupuesto, echando autostop. Autostop, digámosle. Sí, suena feo echando dedo, Ajá. pero digamos que autostop es demasiado americano, Camilo. Aventón. Mochileando. Mochileando también suena guerrero. Igual tiene las mismas, digamos, el mismo peligro, Camilo. No acepte aventón de cualquiera, por favor. No, mucho menos echar dedo de cualquiera. No hablemos de esas experiencias. Sí. Avancemos. Recuerdos de Vietnam. Bueno, recuerdos de Vietnam. A ponerse. Bueno. Para 1921,
que fue la época donde se cercó la primera persona, del cual tenemos registro, Leonid Kulik, científico del Museo de Mineralogía de San Petersburgo y experto en meteoritos. Él fue el primero en acercarse. Bueno, hizo el intento, es válido, ¿no? Pero Supongo. hubo un fracaso en esa expedición, ¿sabes? Ujú. Es inhóspita ese lugar, o sea, si hablemos de nosotros, si nosotros conocemos a una chica que vive lejos, muy lejos, hasta eso es un fracaso en la expedición, muchachos, porque da Si pereza. usted es de los que va a la conejera a visitar a su novia, déjeme felicitarlo. Sí, Eso es es un una hombre prueba de verdad. amor. Usted es más teso que Kulik. ¿Cuánto es el tiempo máximo de transporte, de trayecto para ir a visitar a la pareja? Uf, Porque pregunta. la conejera depende de usted dónde iba. Y para los que no viven en Bogotá dirán como, ¿qué carajos es eso? Sí, Bueno. pensarán que literalmente alguien tiene conejos y los vende en la ciudad. Exacto, La sí. conejera es una parte alejada de Es la una zona ciudad. selvática. Semiselvática. Bueno, 1927. Pasaron 6 años donde Kulik dijo, no, a la verga, yo sí puedo, soy un macho, alfa, dominante, ruso, monto osos en mi tiempo libre. Así que, Lomo plateado. Ajá, man, no se dejó asustar. Así que se movió en 1927 para encontrar miles de kilómetros de bosque calcinado. Sin embargo, había un área de 4 kilómetros de diámetro donde los árboles aún se mantenían en pie, pero sin ramas, como bien dijo nuestro amigo Carlos, que viene adelantado al tiempo, cosa que nos viene muy bien porque esta es una empresa que trabaja con el tiempo. Muy bien, voy a recomendarlo. Está muy bien, pero no hay evidencia de un cráter o restos de meteorito en la zona, cosa que, como les dije, el señor Kulik es un experto, o pues lo era, seguramente ya falleció. Si no, hay que hacer un programa del man porque lleva mucho tiempo vivo. Yo les tengo un datico ahí, adelantado también, no mentiras. A Pero ver. resulta que alguien más estuvo en esa zona. Ahí es donde ustedes reaccionan y dicen, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Quién? Nani, Yo ¿cómo? quería preguntar si era, pues claramente hubo otras personas porque a Kulik también lo siguieron, pues un equipo de expedición, pero... Claro, digo que seguramente antes estuvieron ahí. Ah, pues dígame de los quién. pueblos nómadas que vivían cerca. No, me imagino. y eran ¿No? de una entidad gubernamental. Maldita sea, eran negros y no sabían, se vestían de negro y no sabían... Se vestían de negro y ¿Cómo les expresar? tengo los nombres. No. Dígame. Los agentes Mulder y Scully. Me suena, los vi en Los Simpson. Resulta que esos manes empezaron a investigar el tema y, bueno, para los que no sepan quién es Mulder y Scully, se tratan de los protagonistas de Los Expedientes X, una serie noventera muy buena de X-Files. Y ellos tocaron este tema en un par de episodios. Y les voy a contar así rápidamente que alguien llega, se roba lo que es supuestamente el meteorito, lo llevan a investigar y cuando van a hacerle como cortes a la piedra se dan cuenta que es un extraterrestre. Es Ok. como un tipo de huevo, digamos así, de extraterrestre. Ok, bueno, todo esto pasó en la ficción de la serie Ujú, X-Files sí. de los 90, muy buena, recomiendo mucho Pero- Recomendada, sí. pues, ¿sabes? Darle una miradita. Habla mucho de teorías que ya empiezan a manejarse desde, o sea, a ver, un caso que es importante realmente, tanto que lo cubrió una serie popular. Y al menos una teoría que podríamos estar, no sé, al menos mencionando, podría ser esto una nave extraterrestre, por eso no dejó cráter, logró disminuir su velocidad antes de chocar contra la Tierra. Pero venía embalado porque dejó vuelto mierda a los árboles. Claro, o sea, nomás la fricción que hace cualquier objeto que traspase la capa de ozono con el oxígeno genera fuego. Y más si está acelerado más allá de la fuerza de la gravedad. Entonces, imagínese, puede pasar. Me Claro, imagino. Y es que a partir de esa investigación de Leonid, pues evidentemente luego se suscitaron muchísimas más y cada vez se han barajado más teorías y creo que en los expedientes X lo que buscaban era darle más peso a esas teorías y divulgar, ¿no? Hacer esa labor de divulgación que también hacemos acá desde el efecto Titor. Y es curioso que se menciona en muchos de los testimonios el hecho de que era una gran bola de fuego
pero precisamente si nunca impactó, entonces estaba despegando, estaba evitando algo. Dicen también que cambió de trayectoria. Es bastante curioso el hecho de no tener un cráter como tal si hablamos de algo que cae del cielo. Bueno, o sea, ¿me estás queriendo decir que una nave espacial iba a aterrizar pero se arrepintió? Es una de las historias que se maneja. O no se arrepintió, aterrizó, pero es que aterrizar es caer con estilo y no dejar un cráter. O sea, eso de chocarse contra la Tierra es muy falto de ya sabes, no sé, estilo. Estilo, claro. Camilo, yo con esa afirmación que aterrizar es caer con estilo, voy a extender el periodo de prueba en el carro de viajes en el tiempo del efecto por lo menos un año más, ¿vale? Para que replanteemos su concepto de aterrizaje, ¿vale? Sin embargo, la investigación de nuestro amigo Kulik no solamente se quedó en hey, ¿por qué esta mierda no tiene cráter? ¿Por qué los árboles solo se les fueron las hojitas? ¿Qué carajos está pasando? Claro que también hay que tener algo en cuenta. Algo pudo afectar el crecimiento de las hojas. Recordemos cuántos años pasaron entre el incidente y la visita del señor Kulik. Las hojas debieron haber reaparecido. 13 Claro, años habíamos hablado, ¿no? 13 años. O sea, no solamente fue vientico. Uh-huh. Eso sí lo digo con la mayor de las seriedades y es bueno. De pronto algo radioactivo que suele pasar. Muchos de los árboles que están cerca a las explosiones jamás vuelven a florecer o a germinar precisamente porque son quemados por esta radioactividad, pues, que los afecta ya a nivel muy molecular. Ahí les dejo el trompo en una, chiquitos. Además que hablábamos al inicio de que no se generaron o no se declararon pérdidas humanas, vidas humanas en el momento del fenómeno, no se hallaron, pero sí posteriormente muchos de estos pueblos nómadas empezaron a presentar problemas de salud. Y si hablamos de que es parte de las teorías que se manejan de algo que se sostuvo en el aire, que explotó en el aire, que no alcanzó a generar impacto con la tierra, el piso, el suelo, no el piso, el suelo del terreno, ahora se considera suelo bastante fértil en algunas zonas y en otras zonas lleno de elementos magnéticos, tanto así que las brújulas actualmente allí pierden un poco de su funcionalidad, dificultando aún más expediciones al lugar. No, este caso está, la verdad, tremendo. O sea, yo no sé por qué estas cosas no se investigan más, pero bueno, hoy estamos aquí un poco para eso. Claramente. Y nuestro amigo Kulik, que viene siendo la fuente más imparcial y objetiva del misterio de Tunguska, no solamente fue allá a mirar piedritas, como diría la gente. El man se puso la 10 y dijo, bueno, voy a ver cómo carajos hablo con la gente que vive por acá. Hey señor, usted, el que está encima de ese alce, ¿quiere hablar conmigo? ¿Quiere contarme qué pasó hace tantos años? Porque volvemos a hablar, se pasaron 13 años a su visita. Y durante muchos meses intentó preguntar y la gente no le gustaba hablar de ese tema. Uno, ¿por qué no hablar del tema, señor jinete de alce? ¿Qué le molesta? ¿Qué esconde? ¿Qué le asusta? Muchas veces podría ser algo hasta religioso con lo que se asociaban estos incidentes, ¿no? Bueno, y cómo no, o sea, el final de los tiempos también se presenta así que... Uh-huh. Claro, acabamos de entrar en un nuevo siglo y hablamos de agrupaciones humanas con cierto recelo religioso y étnico muy fuerte, ¿no? Entonces eso también marca. Es lo que uno esperaría, pues, de este tipo de muchas son tribus nómadas, ¿no? Que se mueven en este mismo sector, pero no se quedan precisamente por lo inhóspito del lugar. Pero nuestro amigo Kulik lo logró, como dice el meme, el maldito lo logró. El maldito lo logró, y es que él recolectó el relato, y el más importante de varios, el del señor Semenov.
testigo presencial que se hallaba a 60 kilómetros del impacto. Lo entrevistó el muchacho y sacó ¿cómo decirlo? Como que un extracto escrito muy, muy famoso y se volvió pues como muy seguido por las personas que pues siguen el fenómeno. Y lo vamos a escuchar inéditamente en la voz de Carlos. Por favor, hoy vas a ser de Semenov, hoy te vas a poner encima de un alce y le vas a decir al señor Kulik cómo pasó todo esto. A la hora del desayuno, estaba sentado junto a la casa de postas de Vanavara. De repente, vi que directamente hacia el norte, sobre la carretera Tungsgana de Onkul, el cielo se partió en dos y apareció un fuego a lo alto y ancho sobre el bosque. La división en el cielo se hizo más grande y todo el lado norte estaba cubierto de fuego. En ese momento me puse tan caliente que no pude soportarlo, como si mi camisa estuviera en llamas. Del lado norte, donde estaba el fuego, llegó un fuerte calor. Quería arrancarme la camisa y tirarla abajo, pero luego el cielo se cerró y sonó un fuerte golpe y me arrojaron unos metros. Perdí el sentido por un momento, pero luego mi esposa salió corriendo y me llevó a casa. Cuando el cielo se abrió, el viento caliente corrió entre las casas como si de los cañones que dejaron rastros en el suelo como caminos y dañaron algunos cultivos. Más tarde vimos que muchas ventanas estaban rotas y en el granero una parte de la cerradura de hierro se rompió. Ladrones, no mentiras. ¿Ladrones interestelares? Le van aquí a romperle el candadito, hombre, las ventanas. Aquí lo que vamos a hablar es que 60 kilómetros. Está claramente el señor Semenov, a diferencia de la introducción que le di, pues no estaba montado en un alce, se notaba que era una persona de campo que se vio afectada. A 60 kilómetros del punto, lo tumbó el impacto, la onda expansiva de la que hablamos al inicio del programa. Y no solamente eso, básicamente lo dejó inconsciente y le tocó a la mujer cargarlo. Yo tengo una duda. Sabemos de indicios, o sea, hablamos de qué marca dejó en los árboles del sector. ¿Hay alguna investigación sobre qué dejó esto en las personas? ¿Al señor le dio alguna enfermedad? Recuerdo que cuando hablamos del caso que hubo en Colombia, se enfermaron de bueno, en este caso estamos hablando exactamente de un ovni. Ahorita no precisamente, pero hablamos de las enfermedades que ocasionan en personas que están alrededor de estos, ¿cómo le decimos? Aterrizajes, de pronto, en el cual... Estos fenómenos, sí. Sí, esos fenómenos de pronto de objetos que llegan a la Tierra. ¿Que sabemos algo sobre esto? Yo la verdad no sé si hubo investigaciones futuras sobre estas personas. La verdad es que oficialmente el evento de Tunguska no tuvo ninguna baja humana, como ya nos ha dicho Carlos, ni en ese momento ni al parecer en el futuro. A diferencia de lo que pasó, digamos, en las explosiones de bombas atómicas, que pues se fue tirando vidas tras vidas en el proceso. Al parecer, esto fue un evento totalmente natural y si algún amigo alien nos visitó, pues sí usaba energía renovable y limpia para el ambiente. Muy amable el muchacho, vino, nos visitó. Pero no para los arbolitos, que sí los dañó mi pex. Detallitos. Ay, pero pues, viejo, vengo cayendo del espacio. Como dice el relato, caliente. Y es que esta es otra de las teorías que se manejan, ¿no? Ya hablamos de algo que puede caer del cielo, pero digamos que lo descartamos en el momento de que no tenemos un cráter, y que igual las narraciones, las cosas que se recolectaron alrededor del evento de Tunguska hablan de objetos plateados. Entonces planteamos la idea de una bomba atómica, ¿no? Y este brillo que se pudo ver en otros lugares del planeta posteriores al evento también dejan mucho que pensar. Recordemos que el tema de la bomba atómica se da primero porque tiempo después
tenemos el referente de lo que pasó en Hiroshima, ¿no? Y hablamos de un calor tan abrasador que no solamente destruyó ventanas, como se dice en el relato, sino que fue capaz de romper hierro de esta misma granja que se encontraba a 60 kilómetros de distancia del punto donde cayó. Entonces, otra de las teorías que se manejan es que gases, ¿no? Y como siempre terminan en este tipo de argumentaciones de entes gubernamentales, hablando de gases que se escapan de la atmósfera y elementos en la superficie que pueden generar una chispa, pero entonces ¿una ¿por qué combustión? las copas de los árboles estaban quemadas? Oigan, ¿y si fue el HARP? El HARP en 1908. ¿Por qué no? Pues se podría estar investigando con esto desde siempre. O sea, creo que una de las cosas que el hombre siempre ha admirado, y eso hablando desde las primeras civilizaciones, son los astros y el poder de la naturaleza. Y tratar de controlarlo, no sé. Además hay teorías investigando que hablan de la máquina de electricidad de Tesla que podría generar grandes descargas eléctricas y que tal vez se utilizaron en estas zonas para probar el rayo de la muerte. El rayo de la muerte de Tesla es una de esas teorías que salen de Tunguska que yo digo, diablo, señorito. Y es que las investigaciones de Tesla, pues ustedes recordarán a nuestro amigo Tesla metido en su laboratorio con sus bobinas, que es lo que digo, si yo hago un invento me pongo el nombre, ¿sí? Bobina de Tesla, o sea, se llamaría bobina Castañeda. Gracias. ¿Sí? ¿No le pondría a su bobina Rincón? Uy, no, es que mi apellido no es tan chévere. ¿No le parece chévere su apellido? ¿Rincón? Se puso delicado. Pues normal, ¿verdad? Bueno, sí, normal al carajo. De puro violador español, güey, fresco. Qué triste. Sin embargo, se habla que los experimentos de Tesla podrían, y eso ahí sí, como dicen los conspiranoicos, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de la capacidad de seguir probando esta superantena de transmisión inalámbrica de la que tanto se habla con Tesla. Oficial, prototipos iniciales del HARP hablando en este momento, con inicios en Nikola Tesla. Prosiga. Algo así, ¿no? De lo que podría haber hecho el mismo Nikola Tesla en la Siberia Central, que podría ser precisamente un fallo en una de estas pruebas que podría haber generado esto. No sé, ahí les dejo la locura, no tan locura, de Nikola Tesla haciendo, no sé, un daño ambiental, una boleta, como diríamos aquí. ¿Quieren escuchar la explicación oficial? A ver, ¿qué nos dice y de quién viene? Bueno, voy a darles la explicación inicialmente de la NASA. La NASA, ustedes saben, considera que el evento de Tunguska es el único registro de la entrada de un meteoroide de gran magnitud a la Tierra en tiempos modernos. Sin embargo, desde hace más de un siglo, las explicaciones sobre la inexistencia de un cráter o material del meteorito en el sitio del supuesto impacto han inspirado cientos de artículos científicos. La versión más aceptada en la actualidad, asegura que la mañana del 30 de junio de 1908, una roca espacial de aproximadamente 37 metros de ancho penetró la atmósfera terrestre a una velocidad de 53.000 kilómetros por hora, suficiente para alcanzar una temperatura de 24.000 grados Celsius. Esta explicación asegura que el bólido de fuego que iluminó el cielo no hizo contacto con la superficie terrestre, sino que explotó a 8 kilómetros de altura, provocando una onda expansiva que explicaría el desastre de los millones de árboles caídos en el área de Tunguska. Y pues disparatadas, y aunque otras disparatadas teorías sin sustento científico, ojo, ahí ya nos están tratando mal a nosotros, eso no me gusta, no, ya me siento un poquito ofendido al leer esto. Esa es una de las teorías, esa es una de las tácticas de control. Exacto. Total, además que ya hablamos de que no hay árboles tumbados, pero bueno, dejémoslos hablar. Hay ciertas cantidades de árboles tumbados, pero no la que uno esperaría de algo que genera
Una onda ¿Sabes? explosiva de 60 kilómetros era, ¿no? O sea, 65 kilómetros donde estaba nuestro amigo Serenov, o sea, estaba en la popó. Total, Sin embargo, total. una de las otras teorías locas de las que habla la NASA habla de una explosión de antimateria, un mini agujero negro. no sé, esto es bueno. A ver, ¿me quieren decir que no se está investigando en el HARP en ese entonces y sí con antimateria? Sí, yo tampoco creo mucho en esa teoría de la antimateria, no me termina de... Ese sí es más reciente, la verdad. Claro, pues digamos que la NASA se pronunció, no sabes, no fue al 1909. Claro. Están locos. Pero bueno, ¿qué más dicen? Bueno, después en 2020, ojo, esto es ayer, el estudio publicado por la Royal Astronomical Society, el evento de Tunguska efectivamente fue provocado por un meteorito. Sin embargo, se trató de una roca formada por hierro que alcanzó los 200 metros de ancho y rozó la Tierra a una distancia mínima de 10 kilómetros antes de seguir su órbita, dejando a su paso una onda de choque de tal magnitud que provocó que todo el cielo ardiera y millones de árboles quedaran afectados. A ver si entiendo. Esta teoría habla de más o menos un meteorito que nos rozó. Exacto. Tocó la atmósfera ligeramente. Bueno, ni tan ligeramente. Dice que unos 10 kilómetros, ¿no? 10 kilómetros es un chingo. Pues no, chingo, bueno. En fin, puede ser mucho, puede ser poquito para tamaño constelaciones, tamaño del espacio. Pero para nosotros, como humanitos, es un montón. Y esa onda llegó hasta la Tierra, o sea, llegó hasta un punto específico de la Tierra. ¿Y rebotó? Y rebotó, no, HARP. Como si fuera- HARP. Eso es el HARP, Como si amigos. fuera una señal, sí, además esta teoría me suena a que es un disparo de advertencia de una nave cadiana que nos da como tiempo una semana estándar. Y Sí, eso sí, yo sí. ya lo he visto en algún lado. Diablos, señoritos. ¿Coincidencia? No lo No lo creo, exacto. Ustedes la verdad hacen es buen que equipo. Pensar Ustedes en hacen un buen rebote es absurdo, es decir, pues, no sé, la cantidad de energía que se tiene que liberar, creo que hubiera tenido más impacto incluso en lugares, en ciudades cercanas, pero es que cae en medio de la nada, como si de verdad se tratase de un disparo de advertencia o de algún Una tipo prueba. de señal. Recuerden que lo que les decía, en ese momento los zares de Rusia que veían amenazada, porque pues ya estamos a puertas, ¿no? Es decir, entramos en 30 años, mentiras, menos, de la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial es en el 28, ¿me corriges? Ajá. Estamos a 20 años, entonces ya hay ciertos ánimos caldeados y los zares utilizan el fenómeno para hablar de que es una señal divina, de su poder, de su hegemonía. Aprovecho para corregir. 1914. Exacto, a nada. O sea, si fue en 1908, estamos hablando de ni siquiera 8 años después. Uh-huh. Entonces, yo no sé, es una bonita forma de pensar, pero que ya lo haya visto en una película me hace dudar. Claro, porque pues una película pues tiene un sustento científico importante, claro. Pero ¿saben qué hacen los escritores de películas? ¿Sabían que el Pentágono contrata escritores de películas de ficción para que hagan guiones que pongan a prueba, o sea, escenarios ficticios para que el Estado, o sea, en este caso Estados Unidos, genere como planes de acción? Planes de acción, exactamente. Está usando una palabra de protección, pero no, exactamente es un plan de acción que reacciona a eso. Entonces, pues, ¿podríamos tomar seriamente las películas? Yo digo que sí. Y lo básico en cualquier teoría de la conspiración o en cualquier elemento de manipulación es darle goticas de verdad a un mar de mentiras para que sea mucho más creíble, ¿no? Total, y también es que hay algo muy humano y es que la imaginación no crea nada desde cero. Es decir, es una hay una interpretación. Exactamente, hay una inspiración ahí. Bueno, y ya les dije la versión de la NASA, también pues ciertos italianos tuvieron que ver con estas versiones oficiales que vienen siendo las más aceptadas, pero ustedes quieren saber qué dijeron desde el observatorio de Irkutsk,
Ciertamente quiero saber. ¿En dónde? No sé quiénes son. No sé quién ni qué es. quieren, pero quiero escucharlos. Exactamente. Pero suenan serios. A ver. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Cómo es que era la cosa? ¿El observatorio de quién? El de Irkstuf queda pues relativamente cerca al impacto y en 1908 presenciaron la caída del meteorito. Ok. Era un observatorio en esa época. Ok, gente seria. Gente seria. Y de a Pues, pie. Ojo ahí. Los especialistas del observatorio de Irkstuf que presenciaron la caída del meteorito en 1908 se refirieron, y esto le va a encantar a Camilo y a todos los que nos siguen, dice: las sorprendentes maniobras que realizaba el bólido a lo largo de su trayectoria como si estuviera pilotado. Oh my God, esto es una nave confirmadísima. Bueno, no sé si confirmado, pero la teoría de una nave, y que es lo que hablan un poco en el efecto, en X-Files, es al menos un ser que viene de alguna manera llegando a la Tierra. A mí me suena posible, al menos, creíble, ¿no? Pero tú qué Es crees decir, entonces, ¿que nunca llega? No, Ok. llega, pero para su bajada. O sea, Su se habla que descenso, sí, su descenso. Se habla que algunas naves descienden al agua, ¿no? En lugares que están alejados de tierra, y tal vez no pudo, ¿saben? O sea, de alguna manera no lo logró o estaba huyendo. Es decir, ¿cuántas historias podemos crear de esto? Y no sé, la imaginación vuela mucho. Claro, ahora ustedes dirán, bueno, la gente de Irkstuf está en 1908, los bajaban de la loma con espejos. ¿Y qué tal si les cuento que compatriotas en 2004, o sea, compatriotas rusos de ellos, no de nosotros? En 2004, una expedición científica rusa conformada por exploradores, geólogos, profesores y estudiantes de la Universidad de Krasnoyarsk sostuvo, abro comillas, se trató de una nave espacial extraterrestre y que tienen pruebas de ello. O sea, tenemos pruebas de ello. ¿Cuáles son las pruebas? Te lo Pues, emocioné. Ninguna. Ah, Tiempo después, y esto abriendo un poquito las maquinaciones del grupo y de nuestros oyentes, este grupo de expedicionarios y aventureros dejaron de referirse al tema. así como eran mentiritas. Sí, no. No quiero hablar de eso. Saca papel de su bolsillo y dice: me he arrepentido de todo lo que dije y solo estaba jugando. Sí, eso. O algo me podrá pasar. No, esa parte no la leo. Mi mamá no me deja hablar de esto y mi esposa tampoco. Sí, suena a pura Gente técnica coercitiva. silenciada. Ujú. Esto es un dato interesante. 2004, si bien puede ser un poquito alejado para las épocas, no estamos hablando de 20 años. Estamos hablando que pasó hace poco. Un grupo que les digo estaba formado por 14 exploradores, geólogos, profesores y estudiantes de la Universidad de Krasnoyarsk. Creo que es más sospechoso que de repente estén silenciados, porque hay gente que te va a sacar teorías, hay muchísimo, o sea, sabes, te pueden decir cualquier cosa, pero que de repente tengan como no. No sé, Ajá. hace todo más misterioso, ¿no? En mi Esto opinión. pone el velo de duda. Tenemos la versión oficial, ustedes lo verán. Fue un meteoro que se desintegró cerca a la Tierra, superficie la terrestre, superficie, ujú. a 8 o 10 kilómetros, y esto pues generó una explosión, un poder de incandescencia impresionante, y casualmente no fue cerca a ninguna urbe. Bueno, esto se los dejamos. Yo solamente quiero hacerles una pequeña reflexión. La tengo anotada acá porque me pareció interesante. Dice: hasta el momento la humanidad no tiene las armas suficientes para afrontar una amenaza de cuerpos celestes. Ah, ¿no? Podría ser este u otro. No, lo de Bruce Willis no cuenta. Rayos. Lo siento. Pero, madre, es verdad, ¿no? Lastimosamente, esta mañana me desperté con una teoría, con un canal de investigación que habla de que algo está llegando desde el espacio hacia la Tierra. Lastimosamente no lo he investigado profundamente, pero lo investigaré apenas terminemos porque ya me quedé con la duda.
Ahí les voy a dejar y voy a terminar mi reflexión diciendo, lo único que le queda a la humanidad es vigilar permanentemente el cielo, detectar a cualquier intruso, calcular dónde podría ocurrir esta caída y si es necesario evacuar a la población de un posible epicentro de algún nuevo Tunguska. Y es curioso porque el man decía prácticamente eso, decía, no estamos listos para afrontar, o sea, en el video de YouTube decía, y no estamos listos para afrontarlo. Y es verdad, o sea, si algo llega desde el espacio, no hay nada que podamos hacer. Camilo, ¿estás usando un video de YouTube para sustentar tu investigación? No, pero digo, es verdad, es decir, está claro que nosotros, pues al menos en conocimiento público, seguramente muchos países de verdad se han tomado en serio el hecho de investigar qué podríamos hacer ante algunas causas, pero estoy seguro que muchas se ven como no hay nada que hacer. Por ejemplo, creo que lo hablamos en el episodio de fines del mundo, que podrían como destruirnos totalmente, y estaba uno, creo que era el rayo gamma, que cuando nos demos cuenta que viene ya estamos muertos, o sea, viaja a la velocidad de la luz prácticamente, pues, y destruye planetas enteros. Más, es que hablando de referencias, hablando de ciencia ficción, hablando de películas, pues creo que muchos de los que nos escuchan, y si no lo han hecho, se los recomiendo encarecidamente. En Watchmen se habla de eso, ¿no? De esa amenaza externa y ese enemigo externo que no somos capaces de ver, que no somos capaces de dimensionar porque estamos enfrascados en guerras internas. Entonces creo que nunca vamos a estar preparados para algo que venga de afuera y que puede acabar con nosotros rápidamente porque estamos muy, muy ensimismados en nuestros conflictos sin sentido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sin sentido, digámosle. Sí, es un sinsentido pelear entre nosotros cuando básicamente compartimos casa, ¿no? Tal cual. Entonces, hasta que no llegue algo y realmente ponga en jaque que nos una como humanidad, complicado hablar de poder enfrentar algo de esta magnitud. Y por eso creo que la solución que planteaba, ¿me recuerdas, Jorge, el nombre del personaje? Ozymandias. Ozymandias, el de Watchmen, sí, claro. Sí. Es una buena alternativa, ¿no? Un enemigo en común, ¿no? Que una a la gente. Tal cual. Bueno, pues ese enemigo común, para cerrar este capítulo, siempre va a ser potencialmente, sea conspiranoico o no conspiranoico, es algo que nos explote en la cabeza que venga desde el espacio, como pudo haber sido Tunguska. Entonces, caballeros, cerrando este capítulo, les agradezco mucho lo que nos escuchan. Cúbranse mucho la cabecita, que no les caiga un asteroide, que no los deje calvos. Desde el efecto Titor, pues, muy agradecido. Y dejo que mis compañeros se despidan, por favor. Bueno, gente que nos escucha, un placer acompañarlos una vez más en el efecto Titor. Sé que volveré porque hay muchos temas de interés. Espero que el capítulo de hoy les haya dejado en qué pensar, desde conspiraciones hasta motivos suficientes para dejar de lado tantas peleas estúpidas. Y nada, nos vemos luego en otro capítulo. Sé que volveré porque quiero volver, dice. Ya nos comprometió. Mentira, es un gusto, profe, la verdad. Muy chévere el episodio, tenerlo aquí. Rico tenerlo, rico charlarlo. Y bueno, yo me despido preguntándoles cuál es la teoría que ustedes creen. Experimentación con el medio ambiente, una nave espacial que llega a la Tierra, un meteorito que se desintegra, que la verdad no suena disparatado, o sea, a pesar de que es la oficial, a mí la verdad me parece que puede ser real. Pero ¿qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios, déjenos el mensajito, estaremos interactuando más con ustedes. Recuerden que ya hicimos episodio de historias de la comunidad y queremos seguir haciendo más cosas con ustedes, así que gracias, besito, chau.